Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí una vez más. Como ya sabrán, este es su espacio para enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo, las series turcas que amamos y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha tocado fibras muy sensibles y que nos recuerda la fuerza del amor, la resiliencia y la capacidad de las personas para unirse en momentos de crisis. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que aunque su relación terminó, siguen siendo figuras muy queridas y respetadas. Y es que después de la terrible tragedia del terremoto en Turquía, han surgido rumores, fotos y gestos que han alimentado la esperanza de muchos de un posible reencuentro. Así que acompáñenme porque esto se pone interesante. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que se divertirán y se mantendrán al día con todo lo que quieren saber. Ahora sí, vamos al grano. La devastación causada por el terremoto en Turquía fue inimaginable. Vimos imágenes que nos rompieron el corazón, historias de pérdida y dolor que nos marcaron profundamente. Edificios reducidos a escombros, familias enteras desaparecidas, un país sumido en el luto y la incertidumbre. La magnitud de la tragedia fue tal que resonó en todo el mundo, despertando la solidaridad y la empatía de personas de todas las nacionalidades. En medio de esta tragedia, la solidaridad del pueblo turco y la ayuda internacional fueron un faro de esperanza. Equipos de rescate de todas partes del mundo llegaron para ayudar a encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras que toneladas de ayuda humanitaria se enviaron para proporcionar alimentos, agua, refugio y atención médica a los afectados. Y por supuesto muchos famosos turcos, incluyendo a Hande Erçel y Kerem Bürsin, se movilizaron para brindar apoyo y consuelo a las víctimas. Desde el primer momento mostraron su consternación y su deseo de ayudar, utilizando su influencia y sus recursos para hacer una diferencia. Aquí es donde la historia toma un giro que ha emocionado a muchos fans de Anker, como se les conoce cariñosamente. Desde el principio, tanto Hande como Kerem mostraron su compromiso con la causa. Hande, a través de sus redes sociales, compartió información sobre cómo donar, dónde se necesitaban voluntarios y cómo ayudar a las personas afectadas. Su plataforma se convirtió en un canal para amplificar las voces de quienes más lo necesitaban, retuiteando mensajes de organizaciones benéficas, compartiendo historias de personas afectadas y alentando a sus seguidores a unirse a los esfuerzos de ayuda. No solo eso, sino que Hande también realizó donaciones significativas a organizaciones que estaban trabajando en el terreno, demostrando que su compromiso iba más allá de las palabras. Kerem, por su parte, también utilizó sus redes sociales para generar conciencia y recaudar fondos. Publicó vídeos emotivos mostrando la devastación y la necesidad urgente de ayuda. Colaboró con organizaciones internacionales para organizar campañas de recaudación de fondos, animando a sus seguidores a donar, por pequeña que fuera la cantidad. Pero lo que realmente llamó la atención fue su presencia física en las zonas afectadas. Se le vio trabajando como voluntario, ayudando a distribuir ayuda, consolando a las víctimas y demostrando un compromiso genuino con la causa. No se limitó a tomarse fotos y vídeos para las redes sociales, sino que se ensució las manos, trabajando hombro con otros voluntarios para hacer una diferencia real. Se le vio cargando cajas de alimentos, limpiando escombros y brindando apoyo emocional a las personas que habían perdido todo. Este gesto, sin duda, conmovió a muchos y reafirmó su imagen como una persona solidaria y comprometida. Ahora bien, ¿dónde entra el rumor del reencuentro? Pues bien, comenzaron a circular fotos y vídeos donde se sugería que Hande y Kerem estaban colaborando juntos en labores de ayuda. Algunas imágenes mostraban a personas que se parecían a ellos en los mismos lugares, aunque no se confirmaba directamente que fueran ellos. Otras fuentes supuestamente cercanas a ambos comenzaron a filtrar información sobre una posible coordinación entre sus equipos para maximizar el impacto de su ayuda. Se decía que estaban trabajando en silencio sin buscar publicidad, para evitar desviar la atención de las necesidades reales de las víctimas. Y aquí es donde entra el terreno de la especulación, pero también de la esperanza. Para muchos fans, la idea de que Hande y Kerem se unieran nuevamente, aunque fuera solo para ayudar a los necesitados, era una señal de que aún existía algo entre ellos. Recordarán que su relación terminó
Eis algún tiempo y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el cariño y la admiración que se tienen mutuamente siempre han sido evidentes. Han mantenido el respeto mutuo en sus interacciones públicas y han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, lo que ha alimentado la esperanza de muchos de que una reconciliación fuera posible. Además, hay que tener en cuenta el contexto. En momentos de crisis, las personas tienden a unirse, a dejar de lado las diferencias y a trabajar juntas por un bien común. El terremoto en Turquía fue una tragedia que unió a todo un país, y es muy posible que Hande y Kerem, al igual que muchos otros, hayan sentido la necesidad de dejar atrás cualquier rencor o diferencia personal para enfocarse en ayudar a quienes más lo necesitaban. La magnitud de la tragedia puso en perspectiva lo que realmente importa en la vida, y es comprensible que hayan querido unir fuerzas para marcar una diferencia. Por supuesto, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las fantasías. No hay una confirmación oficial de que Hande y Kerem hayan estado trabajando juntos directamente. Las fotos y vídeos que circulan son ambiguos, y las fuentes cercanas a ellos no siempre son confiables. Es fácil caer en la trampa de querer ver lo que deseamos ver, pero es importante mantener una perspectiva realista. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que hayan estado en contacto o que hayan coordinado esfuerzos de alguna manera. Dado su historial de cooperación y respeto mutuo, es plausible que hayan encontrado formas de apoyarse mutuamente en este momento difícil. Lo que sí es innegable es el impacto que ambos han tenido en la respuesta al terremoto. Su influencia en las redes sociales y su capacidad para movilizar a sus seguidores han sido fundamentales para generar conciencia y recaudar fondos. Independientemente de si han trabajado juntos o no, su compromiso con la causa es admirable y merece ser reconocido. Han demostrado que son más que simples celebridades, son personas con conciencia social que están dispuestas a usar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Y más allá del posible reencuentro romántico, lo que realmente importa es el mensaje que transmiten Hande y Kerem, la importancia de la solidaridad, la empatía y la ayuda mutua. En un mundo donde a menudo nos sentimos divididos y enfrentados, es inspirador ver a figuras públicas unirse para apoyar a quienes más lo necesitan. Nos recuerdan que todos podemos hacer una diferencia por pequeña que sea, y que juntos podemos superar incluso las situaciones más difíciles. Ahora, volviendo al tema del reencuentro, es comprensible que los fans de Anker se emocionen ante la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Su química en pantalla era innegable, y muchos recuerdan con cariño los momentos que compartieron durante su relación. Su amor parecía genuino y su conexión era evidente, lo que hizo que su separación fuera aún más dolorosa para sus fans. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones son complejas y las decisiones que toman las personas son personales e intransferibles. Detrás de la imagen pública, hay personas reales con sentimientos y experiencias que no siempre son fáciles de entender desde fuera. Si Hande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad, será maravilloso. Pero si no es así, debemos respetar su decisión y seguir admirándolos por su talento, su compromiso social y su capacidad para inspirarnos. Al final, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que sigan utilizando su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Su felicidad personal es lo más importante y debemos apoyarlos en cualquier camino que elijan. Y hablando de hacer del mundo un lugar mejor, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles la importancia de seguir apoyando a las víctimas del terremoto en Turquía. A pesar de que ha pasado algún tiempo, la necesidad sigue siendo grande. Hay muchas organizaciones benéficas que están trabajando incansablemente para brindar ayuda y apoyo a las personas afectadas. Desde proporcionar alimentos y refugio hasta ofrecer atención médica y asesoramiento psicológico, estas organizaciones están haciendo una diferencia vital en la vida de las personas afectadas por el terremoto. Les animo a investigar y a donar lo que puedan, por poco que sea. Cada pequeña ayuda cuenta. Incluso compartir información sobre estas organizaciones en sus redes sociales puede ayudar a generar conciencia y atraer más apoyo. Además, quiero recordarles que la solidaridad no se limita a las tragedias lejanas. También podemos hacer la diferencia en nuestras propias comunidades, ayudando a quienes más lo necesitan, siendo amables y compasivos con los demás, y defendiendo los derechos de los más vulnerables. Desde ser voluntarios en un banco de alimentos local hasta donar ropa y juguetes a organizaciones benéficas, hay muchas maneras de marcar una diferencia en la vida de las personas que nos rodean.
En resumen, el rumor del reencuentro de Ande y Kerem tras la tragedia del terremoto es un tema que ha generado mucha ilusión y esperanza. Si bien no hay una confirmación oficial de que hayan estado trabajando juntos directamente, su compromiso con la causa es innegable. Más allá del posible romance, lo que realmente importa es el mensaje de solidaridad y ayuda mutua que transmiten ambos. Y por supuesto, la importancia de seguir apoyando a las víctimas del terremoto y de ser solidarios en nuestras propias comunidades. Este evento nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la compasión pueden brillar, y que juntos podemos superar cualquier desafío. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué les parece su compromiso con la causa del terremoto? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Sus perspectivas son valiosas y me ayudan a entender mejor lo que les interesa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la solidaridad es la clave para construir un mundo mejor.